Vamos con esta cuestión del comentario de Santo Tomás de Aquino a 1 Corintios 14. Conozco este comentario y no lo había usado hasta ahora. Cuando supe que existía este comentario, fui a buscarlo al Corpus Thomisticum. El Corpus Thomisticum es una página en internet, es un recurso maravilloso para todo el que quiera estudiar a Santo Tomás de Aquino. Aquí están las obras completas, una posibilidad de búsquedas muy afinadas. Es una herramienta maravillosa. Ahí aparece don Enrique Alarcón, es básicamente el responsable de la existencia de este buscador, de esta página, que ha ido creciendo con el paso de los años. Fue profesor mío y le tengo muchísimo cariño. Recuerdo que a mí me frustraba un poco el hecho de que dedicase tantas energías a esto del Corpus Thomisticum, ¿no? Yo decía, pero... porque a mí me hizo mucho bien como profesor. Entonces yo decía, bueno, dedíquese más. No, yo no se lo decía así, pero yo siempre deseaba que él se dedicara más a la parte docente y académica, a la difusión del tomismo. Pero él, durante aquellos años en los que yo coincidí con él, pues estaba muy volcado en la creación y el desarrollo de esta herramienta. Luego, con el tiempo, pues veo que realmente era un esfuerzo muy valioso. Y todos los tomistas del mundo y la Iglesia le pueden estar muy agradecidos a don Enrique Alarcón por todo el trabajo que llevó a cabo. Si vamos dentro del Corpus Thomisticum a las obras, a la Opera Omnia, ahí encontramos que hay un montón de obras en latín, y en los comentarios bíblicos, comentaria bíblica, pues ahí está el comentario a la primera carta de Pablo a los Corintios. Pero ahí dice que hay una nota editoris. Entonces, cuando quieres ver este comentario, aparece una nota. Esa nota aparece en latín. Yo la llevo al traductor de Google y allí me dice que, como lo demuestran los primeros catálogos de su obra, Tomás marcó esta exposición con su propio estilo hasta el capítulo 7. A partir de entonces, sin embargo, la lectura se perdió en el capítulo 10 y la laguna se rellenó con el comentario de Pedro de Tarantasia. La cuestión está en que, cuando yo descubrí que existía este comentario, descubrí también que justo el comentario a los capítulos que a mí me interesaban, el 12, 14, resulta que parece que no los escribió Santo Tomás de Aquino, sino Pedro de Tarantasia, que es este caballero de aquí, otro dominico. ¿Quién era? Explico brevemente quién era, ¿vale? Participó en el capítulo general de la Orden Dominicana de Valenciennes bajo el liderazgo del maestro general Humberto de Romans, junto con Alberto Magno y Tomás de Aquino. Es coetáneo de Alberto Magno, Tomás de Aquino, y parece que amigo. Este capítulo general estableció una ratio studiorum o programa de estudios que debía implementarse para toda la orden dominicana, que presentaba el estudio de la filosofía como una preparación para aquellos que no estaban suficientemente entrenados para estudiar teología. Esta innovación inició la tradición de la filosofía escolástica dominicana que debía ponerse en práctica en cada convento dominicano. Es un hombre muy influyente y participa en este, ¿no? Es un ejemplo, pues en este capítulo tan decisivo en la historia, no solo de la orden dominicana, sino en la historia de la Iglesia. Muy importante ese incluir la filosofía como primer paso para acercarse, ¿no?, a la teología. Muy bien. Tenía una cátedra en la Universidad de París y resulta que 108 de las declaraciones de Pedro de Tarantasia, fueron denunciadas como heréticas. Oh, no. Pero aunque Pierre se retiró de su cátedra, Bercelli designó, el jefe de los dominicos, designó a Tomás de Aquino para escribir una defensa de las 108 proposiciones. La reputación de Pierre fue tal que fue elegido inmediatamente provincial en Francia por un periodo de 3 años y se le concedió su liberación del cargo en el capítulo general que se celebró en Bolonia en mayo de 1267, de manera que al término de este periodo y después de que circulara la réplica de Tomás de Aquino a sus críticas, Pierre regresó a su cátedra en la Universidad de París. Fue acusado de herejía. Santo Tomás de Aquino salió en defensa de Pedro de Tarantasia hasta que se resolvió esa cuestión. Ocupó puesto importante dentro de la orden y, una vez como calmadas las aguas, volvió a recuperar su cátedra en París. El Papa Gregorio X le nombra arzobispo de Lyon. En 1273 fue elevado al cardenalato por el Papa Gregorio X y nombrado obispo de la sede suburbicariana de Ostia. 3 años después fue elegido unánimemente en el primer escrutinio del cónclave
y fue elegido el primer dominico papa. Y fue beatificado por León XIII el 9 de marzo de 1898. Este es Pedro de Tarantasia. Es un tío majísimo, pero a mí el hecho de que el comentario a 1 Corintios 14 parece ser obra de Pedro y no de Santo Tomás, esto hasta ahora me había llevado a no utilizar este texto, no utilizarlo, porque no es de Santo Tomás. Inicialmente pensé, esto debilita el argumento. Lo que yo encuentre en este comentario a 1 Corintios 14 no es no es algo dictado por Santo Tomás directamente, es de otro tipo. Entonces yo inicialmente nunca he utilizado este texto en mis vídeos. Pero la objeción me hizo repensar. La objeción es, Santo Tomás de Aquino, en 1 Corintios 14, dice que el don de lenguas es solo la selonglosia. Hasta ahora no había querido entrar en este texto porque pensaba que el hecho de que no fuera dictado por Santo Tomás debilitaba lo que vaya a argumentar yo a partir de ahora. Sin embargo, pensándolo mejor, creo que este texto, lo que vamos a leer a continuación, no sea de Tomás, sino de Pedro, de Tarantasia, no debilita, sino que refuerza lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Supongo que nuestro amigo Pedro de Tarantasia no se atrevería a completar una obra de Santo Tomás escribiendo afirmaciones con las que Tomás no hubiese estado de acuerdo. Afirmaciones que fueran a generar de repente mucha polémica en su época, dentro de la orden, etc. O sea, lo que sea que yo encuentre en el comentario de Tomás escrito por Pedro a 1 Corintios 14, voy a suponer que son verdades conocidas por Santo Tomás de Aquino, aceptadas por Santo Tomás de Aquino, y no solo por él, sino que en general eran, digamos, aceptadas en la época, al menos dentro de la orden. Así que vamos a ver lo que de verdad dice el comentario de Santo Tomás de Aquino, escrito por Pedro de Tarantasia, al capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, cuando se habla del don de lenguas. Dice: y aquí, por hablar en lengua, el apóstol entiende que en lengua desconocida, no explicada, como si alguien le hablara en lengua teutónica o a algún galo sin explicársela, ese tal habla en lengua. Hasta aquí es lo que más o menos se decía en la objeción, pero es que el texto continúa. Y también es hablar en lengua el hablar de visiones tan solo, sin explicarlas. En tu propia lengua, si tú en tu propia lengua hablas de una visión pero sin explicarla, eso también puede ser considerado hablar en lengua. De modo que toda locución no entendida, no explicada, cualquiera que sea, es propiamente hablar en lengua. De modo que toda locución no entendida, algo que se dice pero no se entiende, no explicada, cualquiera que sea, es propiamente hablar en lengua. Este texto, que yo hasta ahora no había querido utilizar a favor de la glosolalia, es claramente un texto a favor de la glosolalia. Pedro de Tarantasia supongo que está diciendo aquí algo con lo que Santo Tomás de Aquino estaría de acuerdo y que el resto de dominicos no verían con ojos raros, ¿no? Si tú de repente pones en una obra de Santo Tomás una idea que el resto no ve con buenos ojos, pues te dirían, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿No? Le habrían frenado, pero no. Esto ha pasado a siglos y siglos de prueba. Nadie echaba atrás este texto de Pedro de Tarantasia. Así que, aunque el texto no es de Santo Tomás de Aquino, creo que tiene un valor importante, muy importante, esta afirmación contundente. Toda locución no entendida, no explicada, cualquiera que sea, es propiamente hablar en lengua. Me parece bastante claro. Ahora voy a confirmar que esto aparece en las obras de Santo Tomás de Aquino, en las que sí dictó él directamente. Lo vimos, de hecho, en la Summa de Teología Secunda Secunde, cuestión 176, artículo 2, en la respuesta a la segunda objeción, dice: mediante el don de profecía el hombre es ordenado hacia Dios en su mente, lo cual es más noble que ser ordenado mediante la locución. Y se dice que el que habla en lenguas no habla para hombres, pero si hablas idiomas, hablas para hombres. Sin embargo, dice, el que habla en lenguas no habla para hombres, es decir, para la comprensión y utilidad de estos, sino solo para la comprensión, sino solo para la comprensión y alabanza de Dios. Esto lo está diciendo Santo Tomás de Aquino. El que habla en lenguas
no habla para hombres, es decir, para la comprensión y utilidad de los hombres, sino solo para la comprensión y alabanza de Dios. Es bastante claro. Este es el mismo artículo en el que Santo Tomás está explicando el don de lenguas como xenoglosia. Pero Santo Tomás de Aquino sabe que su explicación del don de lenguas como xenoglosia no es la única explicación, ni siquiera es la mejor. Voy a quedarme con esa parte resaltada en azul. El que habla en lenguas no habla para hombres, es decir, para la comprensión y utilidad de estos, sino solo para la comprensión y alabanza de Dios. Vaya, ¿os habéis fijado en que hay una parte entre comillas, no habla para hombres? ¿De dónde sale esa parte entre comillas? Esa parte entre comillas la está citando Santo Tomás de Aquino de 1 Corintios 14, versículo 2. El que habla en lenguas no habla para hombres, sino para Dios, pues nadie entiende. Santo Tomás de Aquino sabe que San Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, de un don, un carisma por el cual no se habla a hombres. No se habla para comprensión y utilidad de los hombres, sino solo para la comprensión y alabanza de Dios. Me parece bastante clara cuál es la opinión de Santo Tomás acerca de esta cuestión. Si bien él siempre explica el don de lenguas como xenoglosia en sus explicaciones, está claramente teniendo en cuenta que existe otra explicación más amplia, diferente, de 1 Corintios capítulo 14. Y eso es lo que también sabía Pedro de Tarantasa y por eso lo escribió. Es locución, o sea, toda locución no entendida es propiamente hablar en lenguas. Y propiamente hablar en lenguas es eso, precisamente, es hablar de manera que no se entiende, de manera que no se entiende. Porque no es hablar para hombres, es hablar para Dios. Lo sabe Santo Tomás, lo sabe Pedro de Tarantasia y ahora lo sabemos todos. Eso es, uno, no me da igual estar o no de acuerdo con Santo Tomás de Aquino, me importa mucho estar de acuerdo con Santo Tomás de Aquino y creo que precisamente estoy de acuerdo con Santo Tomás de Aquino, precisamente por el comentario a la carta a los Corintios, capítulo 14. Creo que ahí, como quien no quiere la cosa, es cierto, la mayor parte del tiempo parece que solo está hablando de la xenoglosia y de repente, como quien no quiere la cosa, ¡pum! En ese comentario a 1 Corintios 14 se deja aquí de repente la puerta abierta, pero es una puerta que ya había dejado abierta Santo Tomás de Aquino en la Suma de Teología en la respuesta a esa objeción. Y es que, ¿por qué? ¿Por qué dejan esa puerta abierta? Pues porque conocen 1 Corintios capítulo 14 y ahí en el versículo 2 en concreto está bastante claro qué es hablar en lenguas y tiene más que ver con la glosolalia que con la xenoglosia. Claramente.